Ok, Ahora sí. perfecto. Muchísimas gracias. Muy buenas noches a todos. Una noche más con Proyectar en las charlas que siempre tenemos para ustedes. En realidad, un gusto atenderlos. Hoy, no te lo conté a Noemi, pero hoy tenemos una celebración y estamos celebrando que tenemos hoy 100 charlas gratuitas. Con la de Noemi es la número 100 de Proyectar en la historia que tenemos de estar dando las charlas y hoy realmente nos sentimos muy satisfechos de que ha sido un proceso largo y va a seguir más, pero hoy estamos de celebración con el número 100. Entonces, una maravilla y que sea esta charla la que tenga el número 100 y para nosotros realmente estamos muy complacidos de servirles. Como ustedes saben, Proyectar se fundó para agregar valor a la vida de los arquitectos de Costa Rica. Y eventualmente yo creo que es un poco más allá porque a través de las personas se pueden transmitir a otras. Entonces, posiblemente sea multiplicador lo que estamos haciendo. Y esa es la intención, crear proyectos que sean distintos, proyectos que sean diferentes, que sumen a la vida de las personas y que ustedes logren sacar provecho de esto y que las personas que están eh, todos los martes y todos los jueves, que lo hacen a honor y que lo hacen con mucho cariño, que están acá siempre con nosotros, quieren abonar un granito de arena en sus vidas y eso es importantísimo. Bueno, muy complacido, gracias por conectarse otra vez. Hoy tenemos una bonita audiencia y vamos a seguir sumando. Hoy tenemos a la arquitecta de interiores, Noemi. Eh, en realidad muy complacidos cuando la arquitecta nos ofreció la charla sobre este tema tan importante y este tema tan novedoso para todos, ¿verdad? Por supuesto que vamos a decir que sí y aquí la tenemos. Ella reside en República Dominicana, pero hey, aquí estamos. Esa es la maravilla de la tecnología que nos permite, ya ahora nos permite prácticamente reducir la distancia en nada. Entonces, bueno, muy complacido. Noemi, muchas gracias, arquitecta. Proyectar es su casa, las puertas están abiertas y sobre todo las personas que nos están acá mirando, que es la que más necesitamos que puedan aprender y nutrirse de lo que nos vas a enseñar. Muchas gracias, Noemi. Gracias a ti, Gerardo, por el espacio. Dime, perdón, Perdón, que se me parece que nos olvidó solapamos. mencionarle, sí, se me olvidó mencionar a los compañeros que si tienen alguna consulta, por favor, las vamos a dejar al final. La charla más o menos dura una hora pasaditas. Pueden dejar todas sus consultas en el chat o mantienen la mano levantada y cuando terminamos la charla, por favor, hagan todas las consultas que tengan que hacer, porque esa es la idea, que sea una charla muy dinámica. Entonces, permítame un segundito que voy a ponerle un mute a toda esta cosa, porque yo soy Ok. controlando esto. Entonces, al final podemos hacer todas las consultas y con mucho gusto la arquitecta Noemi nos va a contestar. Bueno, gracias, Noemi, te dejo en el espacio. No, gracias a ti también. Es todo un orgullo porque no sabía que era la charla número 100, un número tan redondo, ¿verdad? Así que muy complacida, como decía, un orgullo. Me encanta compartir un espacio así tan bien organizado por ti, Gerardo, por Tatiana. Quiero dar también las gracias a Giovanna Meléndez, que fue quien nos puso en contacto, que es una excelente profesional y una excelente persona, además, un ser humano increíble. Y qué bueno que se dan espacios así para compartir, ¿no? Y para divulgar y para compartir con profesionales tan talentosos. Así que me siento de verdad muy agradecida. Vamos a hablar de un tema que es mi pasión, que es la luz en todas sus vertientes, iluminación natural, artificial, desde el punto de vista de la neurociencia y un poquito también de la biología. Vamos a saber cómo nos afecta la iluminación de los espacios interiores a nivel físico, mental y emocional. Y sabiendo todo esto, ¿cómo podemos entonces diseñar esa iluminación de una forma más consciente, ¿no? Por decirlo de alguna manera? Bien, hablo muy deprisa, así que hoy voy a tratar de calmarme un poquito, sobre todo porque quiero que se entienda bien, no voy a usar conceptos muy técnicos para que todo el mundo se entienda, sepa uno de iluminación, pero si en algún momento voy muy deprisa, me lo podéis decir y yo bajo un poquito el ritmo.
Yo soy arquitecta de interiores, soy interiorista, me gradué ya hace muchísimos años, bueno, muchísimos, en 2001, ¿no? En la Escuela de Artes Aplicadas de Zaragoza, que es mi ciudad, en España, aunque resido en República Dominicana desde hace mucho tiempo. Soy PAS, no sé si habréis oído hablar alguna vez de ese término, persona altamente sensible. Desde que tengo uso de razón, yo sé, soy consciente de que percibo los espacios de una forma diferente a los demás. Para mí es un don, para otras personas es, bueno, un don y un privilegio. Para otras personas es una tortura porque no pueden controlar su nivel de hipersensibilidad. Pero yo, al saberlo, pues al descubrirlo por casualidad, justo en el momento que tenía que decidir qué estudiar, pues lo convertí en una herramienta, ¿no? Para diseñar espacios pues, a través de la sensorialidad, gracias a esa especie de don o ese privilegio que tengo, ¿no? Desde hace más de una década investigo y estudio mucho en el campo de la neuroarquitectura, la neurociencia aplicada a la arquitectura, mejor dicho, a las emociones, la iluminación. Acabo de terminar también una maestría en neuroarquitectura y aunque ya llevaba muchos años estudiándola, cuanto más sé, me doy cuenta de que realmente no sé nada, ¿no? Quienes hemos elegido esta profesión, arquitectura, diseño y demás, profesiones artísticas, tenemos que estar formándonos constantemente, debemos asociarnos también con especialistas en las áreas que no dominamos, ¿no? Y también tenemos la obligación de compartir nuestro conocimiento, que es lo que voy a tratar de hacer hoy de la mejor manera posible, reconociendo también que no lo sabemos todo al final, y no saber todo es de alguna manera un empuje, ¿no? Para seguir aprendiendo y hacer las cosas pues, cada vez mejor. Ya acumulo casi 25 años de experiencia en España primero, en México también y en República Dominicana, que es donde estoy ahora y donde dirijo mi propio estudio, un estudio boutique, como me gusta llamarlo, que está enfocado en diseñar proyectos de arquitectura, de interiorismo y de iluminación, desde la sensorialidad. Hace ya 7 u 8 años que empecé a formar a otros profesionales en el ámbito de la neuroarquitectura y de la iluminación, y eso es lo que realmente me hace feliz, ¿no? Compartir lo que sé y centrarme en docencia, ¿no? Por encima de otras cosas. Y además esto me obliga también a seguir estudiando, a seguir formándome yo misma. Vamos a empezar entonces por la luz, a definir qué es la luz. Si vamos a la descripción más científica, nos encontraremos con que la luz es una forma de radiación electromagnética, perfecto, se propaga en el vacío en forma de ondas o partículas, excita la retina del ojo y produce una sensación visual. Más nada. Más adelante vamos a ver qué significa esa imagen, ese gráfico que hay ahí, que representa el espectro de la luz visible por el ojo humano. Pero no nos vamos a quedar con esa definición tan científica, vamos a ir un poquito más allá con este asunto de la luz. Y vamos a empezar por recordar de dónde venimos los seres humanos. En esa imagen se muestra a nuestros ancestros, ¿no? en una cueva, haciendo diferentes actividades. Hay unos que están como hablando o debatiendo, contando historias, hay otros que están como asando carne, una mujer amamantando un bebé, unos niños jugando, y todo esto alrededor del fuego, alrededor de una hoguera que nos proporcionaba luz, evidentemente. En esa época, y también hasta el día de hoy, solamente teníamos la luz del sol y la luz de la luna en la noche, y otro espectáculo nocturno también, como pueden ser las estrellas, las auroras boreales en diferentes partes del mundo, las luces de los relámpagos, lava de un volcán, la estela de un cometa y, de nuevo, el fuego, ¿no? Fijaos cómo es la aurora, oh, perdón, la Vía Láctea vista desde Mongolia, con ausencia total de contaminación lumínica, y es una auténtica maravilla. O sea, esos Homo sapiens debían ver el cielo así, de esa manera, y quedarse maravillados, ¿no? En ese momento. Esto es lo que deberíamos estar viendo, lo natural para nosotros como seres humanos. Sin embargo, en las ciudades a duras penas a veces vemos la luna llena, más mal que bien, está todo lleno de un halo de luz por esa contaminación lumínica. Y a veces, si el cielo está muy despejado, pues podemos ver la Estación Espacial Internacional. Yo la voy persiguiendo cada vez que pasa por aquí encima. Los satélites de Starlink también. Pero lo que tendríamos que estar viendo es la imagen de la izquierda, ¿verdad? Esa Vía Láctea maravillosa. Pero no es así. Bien, volvamos a la imagen anterior, a las cuevas. ¿Qué nos proporcionaba la hoguera? Nos proporcionaba calor, en primer lugar, cocción,
protección frente a depredadores y luz para ver y para realizar actividades. Empezamos a controlar el fuego hace aproximadamente 1,5 millones de años. Como esa hoguera nos proporcionaba calor, nos pudimos trasladar a climas más fríos, o sea, permitió la movilidad de esas tribus de humanos, de Homo sapiens. Al poder cocinar la comida también mejoró nuestra digestión y la seguridad de los alimentos, ¿no? Podíamos matar las bacterias con el cocinado. Nos ayudaba a proteger de depredadores, como decía, y además nos servía para iluminar. Y esa luz en la cueva nos permitía hacer todo tipo de actividades cuando ya la luz del sol había desaparecido. ¿Cuáles han sido las fuentes de luz durante millones de años? En la prehistoria, con lo único que contábamos era con antorchas, básicamente eso. Más tarde ya los griegos, los romanos, los egipcios también empezaron a utilizar lámparas de aceite que estaban hechas con arcilla, también había de piedra, se han encontrado con bronce. En el interior quemaban aceite vegetal o aceite de animales para producir luz. Alrededor más o menos del 500 a.C. empezaron a aparecer ya las velas, velas de cera de abeja o velas de sebo también. En la Edad Media ya mejoraron esas lámparas de aceite y las técnicas también para fabricar velas y ya prácticamente todo el mundo las usaba. Un poquito más tarde ya, en la Revolución Industrial, en el siglo XIX, aparecieron las lámparas de gas y con esas lámparas se iluminaban los hogares, las fábricas también, los comercios, las calles, importantísimo para el tema de la seguridad y la movilidad también. Y aparte de las lámparas de gas, también las de queroseno, que se inventaron más o menos por allá por 1850. Y ya en el siglo XX apareció la bombilla incandescente, que ha sido hasta hace muy poco la principal fuente de luz artificial. Y después el diseño ha ido evolucionando, la tecnología ha dado pasos de gigante, ¿no? Apareció la bombilla halógena después de la incandescente, la fluorescente, la fluocompacta, que es igual que la fluorescente, pero la palabra lo dice, un poquito más compacta, ¿verdad? Y finalmente la tecnología LED, diodos de emisión de luz. Hemos ido alargando la vida útil de las fuentes de luz y haciendo que sean más eficientes energéticamente. Una bombilla LED tiene hasta 50 veces más de vida útil que una incandescente. 50 veces. A veces compras la bombilla y cuando se te rompe no sabes cuándo fue que la compraste, ya ni te acuerdas, ¿no? Permite ahorrar también la factura eléctrica hasta 9 veces más, 9, 10 veces más. No emiten calor como sí emiten las bombillas incandescentes y además se pueden reciclar, se pueden tirar a la basura común. Sabemos que las fluocompactas, fluorescentes y demás pueden llevar elementos contaminantes como el mercurio, plomo y no deberían tirarse a la basura, sobre todo porque el mercurio es altamente contaminante. Pero en fin, el LED trae una serie de ventajas. También algunos inconvenientes, vamos a hablar de ellos, pero bien, un poquito más adelante. Volvamos al sol y la luna, a la luz y a la oscuridad. Bien, nuestro cerebro, como seres humanos, se ha programado durante millones y millones y millones de años para vivir al aire libre. El Homo sapiens era cazador-recolector en la sabana africana. ¿Y qué pasaba entonces? Que estábamos en contacto directo y continuo con la tierra, de donde somos, ¿no? A donde pertenecemos. En contacto con el agua, con el aire, con el fuego. Siempre nuestras fuentes de luz eran el sol, la luna, estrellas, auroras boreales, lava del volcán, lo que hemos estado viendo hasta ahora. Por eso, estar en contacto directo y constante con la naturaleza y respetar ese ciclo de día y noche, de sol y luna, luz y oscuridad, es clave para nuestro bienestar y para la salud integral, para que nuestro cuerpo funcione como debería. Bien, después de la revolución industrial, que sucedió ayer prácticamente, si lo comparamos con el tiempo que el ser humano lleva en la Tierra, ¿verdad? Después de la revolución industrial, decía, empezamos a trasladarnos a vivir a grandes ciudades. Y en esas ciudades estamos la mayor parte del tiempo alejados de la naturaleza, dándole la espalda, encerrados en edificios, para vivir, para trabajar y para nuestros momentos de ocio, ¿no? Para recrearnos. Esto es tan grave que la ONU dice que en el 2050 alrededor del 70, yo diría que más, 70% de la población va a vivir en grandes ciudades, en grandes núcleos urbanos. Y en esas ciudades estamos alrededor del 90% del tiempo, incluso a veces el 100%, nos pasó en el confinamiento por la pandemia, dentro de edificios que no están ni pensados, ni diseñados, ni construidos para hacernos sentir bien. De hecho, hay cantidad de edificios enfermos, que la OMS los declara así, edificio enfermo, síndrome del edificio enfermo.
Y dentro de esos edificios utilizamos fuentes de luz artificial. Ojo, de día y de noche, porque a veces no tenemos contacto visual ni siquiera con el exterior. No hay ventanas o no son de suficiente tamaño, o esa ventana de un patio que no tiene apenas luz, que enfrente tenemos un muro, en fin. Hay muchos desastres arquitectónicos que nos impiden disfrutar de esa luz del sol, ¿no? Literalmente le estamos dando la espalda a la naturaleza, que es de donde venimos, lo que comentaba. Y la naturaleza es lo que está grabado en nuestros códigos neuronales. Perdemos la noción del tiempo. Muchas veces sabemos casi en qué momento del día estamos por el horario laboral. Por ejemplo, a las 11 de la mañana, venga, que es la hora del café, pues sabemos que son las 11. O 2 de la tarde, pues parece que tengo hambre, deben ser las 2, pues sí, efectivamente son las 2. O ya noto que no me estoy concentrando igual, ya debe ser la hora de salir, 5 o 6 de la tarde. Yo no, porque soy independiente, pero cuando trabajaba en oficina me pasaba claramente eso, ¿no? En el trabajo es donde pasamos la mayor parte del día. Y estamos también durante las horas de iluminación natural, evidentemente. Y hay personas que se levantan siendo de noche, entran a trabajar de noche y cuando salen es de nuevo de noche. No han visto la luz del sol en todo el día. Como decía, hay muchos espacios sin ventanas, con huecos que dan a patios sin luz, no tienen un tamaño adecuado, mal orientados también. Pero incluso habiendo ventanas, lo grave es que usamos iluminación artificial, que además está generalmente, he de decir, mal planificada y mal calculada, ¿no? Es algo que vamos a ver a continuación. Nosotros que nos dedicamos a este mundo, ¿qué es lo que debemos saber sobre iluminación? Evidentemente, la luz no solo nos permite ver las cosas, la luz es mucho más. A día de hoy, lo que hace la neurociencia, apoyándose de la biología, también de la antropología, de la psicología, de otras disciplinas también afines, es preocuparse no solo de la parte técnica, es decir, eficiencia energética, la vida útil, el confort visual, también estudia la parte sensorial, cómo la luz natural y artificial influye en nosotros los seres humanos, a muchos niveles, ¿no? A nivel de estado de ánimo, de emociones, de sentimientos, de comportamiento, de interacción social, de aprendizaje, y muy importante cómo afecta también al organismo. Porque esto afecta, ahora se sabe que afecta a múltiples procesos hormonales, que es algo que vamos a ver un poquito más detenidamente y que yo particularmente sufro. Seguro que os sentís identificados e identificadas con algunas cosas que voy a comentar. Estoy muy de acuerdo con Gustavo Avilés, que es arquitecto y diseñador de iluminación mexicano, que dice que la luz no es un accesorio, que es un componente de la construcción y estructuración del espacio. Y él, cuando se sienta a diseñar, piensa primero en la luz y después en el muro. Ojalá nos enseñasen esto en la universidad. A mí, desde luego, no me lo enseñaron allá por los años 2000, no me lo enseñaron para nada. Pero siempre lo menciono porque de verdad es un excelente profesional. ¿Cuál es la problemática actual con el tema de la iluminación que nos encontramos? En primer lugar, la falta de formación académica. Yo terminé en 2001 de estudiar y no, confieso que no recibí ninguna formación específica en iluminación. Sí que me enseñaron sobre instalaciones eléctricas, obviamente, cómo representarlas en un plano, cómo hacer un esquema unifilar incluso, y claro, yo tengo que saber de eso obligatoriamente, pero ¿qué pasa con la luz? Y a día de hoy me encuentro que la iluminación es en muchos centros educativos que yo conozco o que los alumnos me comentan, es una asignatura optativa o que no se le presta demasiada atención. Y si uno quiere aprender a iluminar, pues tiene que estudiar un diplomado, una maestría. O sea, es algo que lamentablemente no se le da todavía la importancia que debería, como si se la dan a otras asignaturas que son obligatorias. Por eso es normal, lógico y normal que muchos profesionales, cuando no han recibido formación específica en iluminación, pues iluminen sus proyectos en base a sentido común, ¿no? O lo que les ha funcionado en otros proyectos, a prueba y error, o según los gustos del cliente, o los suyos propios como profesionales, o pensando muchas veces en la estética simplemente o en el presupuesto, porque es lo que es la compra de las luminarias se suele dejar para el final del proyecto, cuando ha habido muchos imprevistos y cuando ya no queda apenas presupuesto para comprar nada. El cliente entiende que es decoración y es mucho más que decoración, todo el tema de la luz. Bien, también tenemos un exceso de información errónea, sobre todo a través de Internet, a través de Pinterest, que sirve muy bien para muchas cosas, pero hay otros casos en los que el cliente llega con su álbum de Pinterest que te comparte y te dice, quiero esto.
Pues la típica clienta a la que le encanta una lámpara escultórica enorme y tiene un techo a 2,50 del nivel de piso terminado. Entonces tienes que explicarle muy pacientemente que es muy bonita estéticamente, pero que a lo mejor no es lo que más le conviene a ese espacio, o a ella, o a él, dependiendo del cliente, ¿verdad? Bien, esto puede ayudar en algunos casos a nosotros los profesionales para poder tener digamos, un álbum de inspiración que podamos mostrarle al cliente cómo le puede quedar cierta luminaria en cierto espacio, pero cuando es el cliente el que nos trae sus ideas, ahí hay algún momento de discusión de, ok, entiendo lo que quieres, pero no es lo que más te va, no es lo que necesitas. Pero debemos ser conscientes que esto es así, nos está pasando. Y también hay muchos productos económicos y accesibles, ahora al alcance de todos. Ese mismo cliente que tiene su álbum de Pinterest y ha visto tal o cual luminaria que le interesa, a veces con un solo clic puede acceder a Amazon o cualquier otra plataforma, comprarlo y que al día siguiente, a los 2 o 3 días, esté en su casa. Y lo elige por estética, por regla general. No se preocupa por la calidad de luz que emite esa luminaria, el ángulo de apertura, la temperatura de color, el IP, el IRC, absolutamente nada, simplemente por estética. Y claro, en muchos casos prenden esa lámpara, o esa luminaria, mejor dicho, y claro, se encuentran con que de repente eso ilumina como un campo de fútbol, como una discoteca. Y ahí es cuando te llaman y te dicen, creo que me equivoqué. Efectivamente, deberías haber consultado. Pero en fin, esto es una problemática general. El cliente, por regla general, como no tiene formación en iluminación y se deja guiar a lo mejor por Pinterest o por series o por películas o por la casa de la prima o de la vecina o qué sé yo, piensa que iluminar es ir a una tienda X, la que sea, elegir la lámpara por estética normalmente, comprarla e instalarla, nada más. Pero nosotros como profesionales debemos saber que para poder iluminar correctamente cualquier espacio, cualquier proyecto, debemos tener formación básico, fundamental, para después con esos conocimientos necesarios afrontar entonces un proyecto de iluminación desde la evaluación inicial, en primer lugar, la definición de objetivos, la intencionalidad, el anteproyecto, el ejecutivo, y al final del todo es cuando sí que vamos a ir a la tienda X a seleccionar esas luminarias, a comprarlas y a instalarlas. Pero hay todo un proceso previo, largo, generalmente en el tiempo, que ese tiempo cuesta dinero y hay que hacérselo entender al cliente, que eso no es decoración, que se tiene que estudiar, que planificar, que diseñar y que calcular previamente. Y, como digo, eso requiere su tiempo. No solo nos vamos a preocupar de las características del espacio, sino que también tenemos que estudiar detenidamente al cliente. El cliente, clientes, familia, lo que sea, cualquier caso, y hacer un análisis de si padece algún tipo de enfermedad, si tiene problemas oculares, cómo usa ese espacio, hasta las migrañas, saber si tiene migrañas o no, es fundamental a la hora de planificar esa iluminación, por muchos motivos. Vamos a ir viéndolos un poquito a poco. ¿Por dónde empezamos entonces? Bien, algo que siempre me gusta explicar a mis alumnos es que iluminar no es simplemente aprender aspectos técnicos, que es lo que se suele enseñar en los diplomados o maestrías de iluminación. La parte técnica, que está muy bien y hay que saberla, pero hay una parte muy importante bajo mi punto de vista, que es la sensorial. Y esa sensorialidad la debemos conocer para poder tener una formación integral en iluminación. Y de paso, al final también debemos conocer algunos aspectos prácticos como qué es un proyecto de iluminación, en qué consiste, cuáles son las fases, cuándo se debe abordar dentro de un proyecto, la documentación, cuáles son los agentes intervinientes, cómo cobrarlo, en fin. Una serie de cosas importantes también, pero lo primero para mí es la sensorialidad y después la parte técnica. Vamos a empezar por el principio, por los aspectos sensoriales que, como digo, son para mí vitales. Hoy vamos a ver pinceladas de estos aspectos sensoriales y técnicos. Hay muchísimas más cosas en las que no nos va a dar tiempo de entrar, lamentablemente, pero tal vez cambie un poquito la percepción acerca de la iluminación que algunos o algunas de vosotras tengáis hasta el momento. Vamos a hablar de ciencia y emoción, de luz natural y artificial, de una serie de efectos físicos, psicológicos y fisiológicos, de ritmo circadiano o ciclo circadiano y reloj biológico,
fundamental este paso, esta fase, los cronotipos, fuentes de luz, luz natural, luz artificial, en fin, unas cuantas cosas que espero que os resulten interesantes. Vamos a ver cómo influye la luz en nuestro organismo. Hay una serie de efectos negativos de la luz natural y artificial por falta o por exceso a nivel físico, fisiológico y psicológico. Físico es la piel y los ojos, fisiológico las funciones del cuerpo y psicológicos los procesos mentales. Ahí tenemos unas casillas con unos interrogantes que vamos a ir rellenando un poquito a poco y al final ya veremos el slide ya completo, con un resumen. La luz natural. Vamos primero con luz natural y con la falta de luz natural. Imaginémonos no sé en Costa Rica, pero en España, en Costa Rica no, evidentemente, ¿no? Pero en España en invierno a las 5 de la tarde, en la zona de donde yo soy, del norte, pegadito con Francia, ya es de noche. Y hace frío en invierno. Entonces, ¿qué sucede con esta falta de luz natural? Dolor de cabeza, falta de energía, fatiga, cansancio también, irritabilidad. Y dos cosas que yo sufro y que seguro habéis sufrido si vais en invierno a algún país, pues eso, como España, ¿no? que hace frío y que anochece muy temprano, que es el trastorno afectivo estacional o depresión invernal, y la alteración del ritmo circadiano y el reloj biológico. Fundamental saber esto, ya digo. Este trastorno afectivo estacional afecta más o menos a un 90% de las personas. Incluso yo me atrevería a decir que más, que nos afecta a todos en mayor o menor medida. Y sufrimos alteraciones pues, a nivel físico, fisiológico y emocional que tienen que ver con esta luz natural. La falta de luz natural provoca la depresión invernal más o menos en el 20% de la población. También creo que ese porcentaje está equivocado y en realidad somos más. ¿Qué provoca esta depresión invernal? Tristeza, apatía, pérdida de energía, evidentemente, desciende la actividad general diaria, disminuye el apetito sexual, en las mujeres empeora el síndrome premenstrual, por ejemplo, hace que nuestro sistema inmune se debilite y ya sabemos que es la puerta de entrada a un montón de enfermedades, huimos del contacto familiar y social, no queremos saber de nadie y claro, ¿qué nos apetece? Pues quedarnos en casa, Netflix, como siempre digo, palomitas, chocolate, una copita de vino y más nada. Claro, ese consumo de carbohidratos y dulces hace que aumentemos de peso. Eso es lo que nos apetece cuando hay falta de luz natural, como digo, y además le añadimos el factor frío, ¿no? En mi ciudad incluso nieva. El año pasado nevó en Navidad y fue terrible. Yo me deprimí muchísimo. No sé si habéis estado alguna vez en Noruega. Yo no he ido todavía, pero es uno de mis destinos ahí en la lista. Pero durante 6 meses al año tienen luz constante y los otros 6 meses oscuridad también constante. Casualmente, la calidad de vida del país es altísima. La educación, la seguridad, la sanidad. Es uno de los lugares del planeta que curiosamente tiene mayor índice de suicidios, a pesar de esto. ¿Por qué? Ahora se sabe que tiene mucho que ver con la falta de luz natural durante esos meses de invierno. No es solo Noruega, hay unos cuantos países que están aquí enmarcados en este círculo rojo que sucede lo mismo, por lo que es la inclinación de la Tierra y el giro. Durante 6 meses al año tienen el sol de medianoche, que es lo que veíamos aquí. Esto es madrugada, tienen constante luz, y los otros 6 meses al año tienen la noche polar, es constante oscuridad. Yo empecé a investigar esto de la depresión invernal, el trastorno afectivo estacional, justamente cuando me mudé hace ya muchos años aquí a Dominicana, porque me di cuenta de que yo era mucho más activa aquí y mi humor incluso había mejorado, me sentía con mucha más energía con este sol del Caribe y con este calor que en mi ciudad, que curiosamente es donde nací y donde he pasado gran parte de mi vida. Y ahí es cuando conocí a Norman, este investigador, autor de muchísimos libros y docente, que es pionero en los estudios sobre los trastornos que se originan por la falta de luz natural. A él le pasó prácticamente lo mismo, se tuvo que trasladar de su país natal, de Sudáfrica, al noreste de los Estados Unidos, y ahí se dio cuenta de que en los largos días de verano era mucho más enérgico, mucho más productivo, mucho más vital que en las cortas y oscuras jornadas de invierno. Supe que había ahí una empatía entre él y yo, dije, bueno, ¿y qué ha investigado este señor? ¿Qué ha hecho? Bien, pues él y su equipo lograron diseñar unas lámparas que se llaman cajas de luz brillante para aplicar una técnica que se denomina fototerapia. Es simplemente el uso de esa lámpara durante 20,
30 minutos al día, como mucho tal vez, no puede estar más tiempo expuesto a la lámpara porque no, ni te quema la piel, ni te causa deslumbramiento, ni nada por el estilo. Simplemente le manda una señal a tu cerebro de que es luz del mediodía y hace que te sientas mucho más animado. O sea, ayuda a contrarrestar esos efectos del invierno, ¿verdad? Y de la falta de luz natural, y la puedes utilizar mientras, por ejemplo, mientras te tomas el café por la mañana, mientras lees el correo, mientras haces cualquier actividad antes de salir de casa para ir al trabajo, por ejemplo. Claro, luego es un choque fuerte el hecho de que en tu casa estés con esa lámpara, abras la puerta para salir a la calle y te encuentres con nieve, con niebla, con oscuridad, porque todavía es de noche. Evidentemente choca, ¿no? Y ya eso no lo puedes evitar, pero por lo menos te ha ayudado un poquito a primera hora del día a ponerte en sintonía y a darte energía. Y es un remedio muy sencillo y ahora ya está al alcance de todos, es muy económico, a partir de unos 30, 40, 50 dólares en Amazon se pueden encontrar y de verdad funciona para aquellas personas que como yo sufrimos esa depresión invernal o trastorno afectivo estacional. Y ya digo que no tiene efectos secundarios, no daña la piel, ni la vista, ni absolutamente nada, solamente engaña al cerebro. Ya vamos a ver después un poquito más detenidamente el tema de la temperatura del color. Vamos con la otra parte, que es la alteración del ritmo circadiano y el tema del reloj biológico, que ahora se menciona tanto, por suerte, pero quiero explicarlo bien por si hay alguien que no tenga mucha idea sobre esto. Circadiano significa alrededor de un día. Viene del latín circa, que es alrededor, y diem, día. Y básicamente lo podemos definir como una serie de cambios físicos, mentales y conductuales que siguen un ciclo de 24 horas. El ciclo que mencionaba antes, al que estamos acostumbrados desde el inicio de los tiempos, ¿no? En luz y oscuridad. Los seres vivos portamos además en nuestras células, en cada una de ellas, una especie de cronómetro corporal, el reloj biológico, lo conocemos más por ese nombre, que lo que hace es permitir que nos adaptemos a los cambios en el entorno para vivir en armonía con la naturaleza. Este reloj es vital porque regula los ciclos de sueño y vigilia, o sea, cuándo nos vamos a dormir, cómo descansamos, la secreción de algunas hormonas muy importantes que las vamos a ver, el comportamiento alimenticio, temperatura corporal, apetito sexual, funcionamiento del corazón y el cerebro, entre otros muchísimos procesos. O sea que fijaos la importancia de este ciclo circadiano y de ese reloj biológico que tiene que estar, en teoría, acompasado. Se habla mucho más de este tema desde que estos tres científicos estadounidenses ganaron el Premio Nobel de Medicina en 2017 porque estudiaron a la mosca de la fruta, curiosamente, pero también es otro ser vivo, y lo que hallaron es la clave del funcionamiento de los mecanismos moleculares que controlan el ritmo circadiano. Por eso ahora es un tema tan en auge. Ya veremos después cómo influye en la iluminación. Vamos a hablar sobre todo de dos hormonas, una que es la melatonina y otra el cortisol, totalmente influenciadas por la falta o la presencia de luz natural, de la luz del sol. La melatonina, que todos habremos oído hablar de ella ya, algunos o algunas la tomaréis en pastillas probablemente, es una hormona natural y la produce la glándula pineal, que está en la parte trasera del cerebro, cada 24 horas exactamente, ¿no? Y regula este reloj biológico. Se sabe que en mujeres a partir de los 35 años, pues decrece considerablemente esta producción de melatonina y hay que tomarla aparte. No es algo que uno debería comprar en la farmacia y ya por su cuenta de riesgo, sino que debería ir a un doctor o doctora que le recomiende la dosis adecuada, pero si alguien tiene problemas de insomnio, es un buen remedio el tema de la melatonina. ¿Qué sucede con esta hormona? Que la producción aumenta conforme va disminuyendo la luz ambiental. Y nuestro pico máximo de producción de melatonina está entre las 2 y las 4 de la madrugada. No para todo el mundo. Pero bien, a lo que voy es, y lo que quiero que quede claro es que cuando va descendiendo la luz del sol, va anocheciendo, el cerebro percibe que se va haciendo de noche, que ya va a haber ausencia de luz natural y le manda la señal al cerebro para que empiece a secretar melatonina. Básicamente lo que dice es, mira, baja ya las revoluciones que hay que prepararse para descansar. Y eso tiene que ver con la luz, ¿de acuerdo? Quiero mencionar algo importante sobre los cronotipos, que es la hora a la que producimos melatonina, por las consecuencias que veremos después que seguro os van a interesar. Tenemos tres cronotipos diferenciados, matutino, intermedio y vespertino. Yo pertenezco al cronotipo matutino, 25% de la población. Nuestro ciclo de sueño está entre, aproximadamente, entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. Bien,
El pico de melatonina, es decir, nuestra glándula pineal está secretando melatonina sin parar a las 12 de la noche. Ya puede pasar lo que sea alrededor, que estás en sueño profundo y prácticamente no te vas a dar ni cuenta. Las funciones cognitivas están a pleno rendimiento por la mañana, pico máximo al mediodía y empiezan a decaer por la tarde. Perfecto. El cronotipo intermedio, el 50% de la población, tiene un ciclo de sueño entre las 12 de la noche, perdón, y las 8 de la mañana. Ese pico de melatonina se produce a las 3 de la mañana. Por lo tanto, tienen un periodo de mucha actividad desde media mañana hasta media tarde. Y el otro cronotipo restante, el vespertino, el otro 25% de la población, tiene un ciclo de sueño entre 3 de la mañana y 11 de la mañana. El pico de melatonina es a las 6 de la mañana, que yo siempre digo que a las 6 ya me levanté, me he tomado mi café, he hecho mi meditación, mi yoga y ya estoy sentada para trabajar. Bueno, pues los cronotipos vespertinos están ahí dormidos pacientemente, plácidamente, y no les despierta nadie. Claro, rinden muy bien por la tarde-noche, pero por la mañana no hay manera de que sean productivos, ¿no? Se sienten somnolientos. Son perfiles muy creativos, muy espontáneos. Su ritmo vital, lo que sucede es que va a contracorriente con el resto de la sociedad. Esto es muy importante, siempre lo menciono a la hora de escoger pareja y a la hora de escoger socio o socia para tu estudio o para lo que sea que vayas a hacer, porque no es posible que un cronotipo matutino se levante, vaya a trabajar temprano y resuelva todos los problemas del estudio, en lo que el socio o socia, o socios o socias, se empiezan a despertar y empiezan a estar activos por la tarde, porque la mayoría de las cosas se resuelven por la mañana. Obras, bancos, llamadas, clientes, problemas, ¿no? Entonces, importantísimo con eso, igual que con la pareja, ¿no? El hecho de que uno se levante a las 5 de la mañana y la pareja a las 12, 1 del mediodía, pues claro, hace un poco difícil la convivencia. Eso ya depende de cada quien. Las empresas se han dado cuenta de que esto también es muy importante y han empezado a hacer test a sus trabajadores y trabajadoras para descubrir cuál es su cronotipo. Sobre todo esas empresas que trabajan a turnos, pues fábricas, transporte, salud también, en fin, trabajos que requieren personal trabajando 24 horas, ¿no? A turnos de 8 horas generalmente. ¿Por qué? Porque así adaptan los horarios laborales haciendo que esas personas rindan más, que sean mucho más eficientes para la empresa, más productivas, pero también que tengan menos accidentes, que también de eso se trata, ¿verdad? Claro, alterar el ritmo circadiano por este tipo de trabajos afecta gravemente a nuestra salud. Puede provocarnos un sinnúmero de enfermedades que mencionaremos a continuación. Hemos hablado de la melatonina y la hormona contraria es el cortisol. Conforme va amaneciendo, se va haciendo de día, la glándula pineal percibe, se da cuenta de que va a empezar a salir el sol y deja de secretar melatonina. Lo que hace es mandar una señal al cerebro para que las glándulas suprarrenales produzcan cortisol. El cortisol ya sabemos que es la hormona del estrés. Es un esteroide natural. Contribuye también al buen funcionamiento del sistema inmune. Regula nuestro metabolismo, presión arterial, mantiene los niveles de azúcar en la sangre, entre otras muchas funciones. Ya sabemos que cierta cantidad de cortisol es adecuada para mantenernos activos. Cuando tenemos picos de cortisol, ahí viene el problema, porque nos podemos enfermar y además muy gravemente. O sea, que hay que tenerlo controlado, a raya. La melatonina y el cortisol no pueden estar en sus niveles máximos al mismo tiempo. De hecho, cuando una sube, la otra baja y es así, nuestro cuerpo funciona de manera correcta. A lo largo de la vida, pues ya sea por trabajo, sobre todo en arquitectura, ¿verdad? Las entregas, hemos trabajado la mayoría muchísimas noches de madrugada, días sin dormir y, en fin, hemos pasado por muchas de esas cosas y sabemos que nos enfermamos, al menos a mí me pasó. Mujeres con el tema de la maternidad y la lactancia, pues también ven alterado ese ciclo de cortisol-melatonina porque permanecen muchas horas despiertas a lo largo de la noche. O también por ocio, pues cuando salimos hasta las tantas de la mañana, vemos que nuestro ritmo se descontrola. Trabajar en turnos de noche, igualmente, o dormir de día, no dormir las horas necesarias, no llevar digamos, un ritmo adecuado de comidas y de descanso, o sea, de alimentación y de descanso, desequilibra totalmente nuestro organismo. Y ahora se está estudiando precisamente esto en relación a la aparición de enfermedades como una simple depresión, digo simple aunque no lo es, pero bueno,
como que la gente no le da tanta importancia como al cáncer. Si nombramos cáncer, ya la gente se asusta más, ¿verdad? Pero podemos empezar por una depresión. Problemas también de pérdida de memoria, Alzheimer, obesidad, incluso diabetes, enfermedades del sistema inmune. Yo padezco dos en concreto, problemas cardíacos, trastornos reproductivos, fatiga crónica, fibromialgia y, como digo, diversos tipos de cáncer. Son enfermedades que no asociábamos hasta hace muy poco con el exceso o la falta de luz natural, con el contacto con la naturaleza, pero que se está descubriendo que sí que tienen mucho que ver. Es decir, podemos proyectar y trabajar en nuestro beneficio y pensando en nuestra salud. Y para regular el reloj biológico no está todo perdido. Sí que es necesario hacer un poquito de trabajo extra. Es decir, no vale con tomarnos la pastillita de melatonina. Tenemos que hacer un cambio de hábitos, sobre todo mejorar nuestro descanso, tener cierta actividad física, claro que sí. Y de esta manera lo que vamos a hacer es que nuestro organismo trabaje mejor. La luz aquí tiene muchísimo que ver. Ahora lo vamos a ver. Mirad esta gráfica en la que está representado el Sol con sus cambios de no solo de ubicación, sino de temperatura de color a lo largo del día. Desde unos 2100 K, que es una iluminación bastante ámbar, a el mediodía solar, que suele tener pues, 6500 K aproximadamente, ¿no? Cada hora del día, si estamos bien acompasados con el ritmo natural, nuestro reloj biológico, con el ciclo circadiano, cada hora del día es más recomendable, es más apta para según qué actividades. Ya digo, si estamos bien acompasados. Vamos a ver esta imagen un poquito más adelante cuando entendamos mejor todo este proceso, cómo funciona. ¿Qué pasa cuando hay exceso de luz natural? Hemos visto cuando hay falta de luz, pero ¿qué sucede cuando hay exceso? Imaginaos una oficina donde estamos todo el día con un ventanal enorme en el que incide la luz del sol directa, ¿no? y con fuerza durante horas. Imaginaos que no hay ni siquiera protección en los vidrios, que pasa a menudo, o que no hay cortinas, o shooters, o lo que sea, digamos, algo que tamice un poquito esa entrada de luz natural. Lo primero que nos va a causar es deslumbramiento. Y el deslumbramiento degenera también en fatiga visual, en todo tipo de molestias oculares. Esas molestias pueden derivar también en trastornos, cataratas, queratitis y demás. Nos va a doler la cabeza, nos va a costar concentrarnos, va a hacer que descienda nuestro rendimiento general, nos va a irritar, nos vamos a enfadar con facilidad. También van a empeorar lesiones cutáneas como psoriasis o lupus, lupus eritematoso discoide, lupus de la piel. Y en los casos como en España también, durante un par de meses al año, en verano, julio y agosto, más o menos, el sol desaparece del cielo casi a las 10 de la noche. O sea, anochece muy, muy, muy tarde. Entonces, ese exceso de luz natural hasta tan tarde hace que se desajuste el reloj biológico. La gente sale del trabajo, se queda tomando una cerveza por la calle, va a casa más tarde, cena más tarde, se acuesta más tarde y claro, al día siguiente la mayoría están sonolientos que no apetece nada levantarse para ir a trabajar, ¿verdad? Pues bien, se desajusta el reloj biológico. Octavio Pesaista dice que la mucha luz es como la mucha sombra, que no deja ver, y también estoy muy de acuerdo con él. Por eso es muy importante que como arquitectos, como interioristas, como ingenieros, aprendamos a hacer estudios de soleamiento o de asoleamiento. Ya sabemos, creo que la mayoría sabemos lo que es, un diagrama gráfico que representa la posición del sol en el cielo en un lugar determinado, un lugar específico, el lugar donde esté ubicado nuestro proyecto. Y eso nos ayuda a visualizar esa trayectoria del sol respecto al edificio o a un espacio determinado dentro del edificio. ¿Qué nos permite esto? Jugar con la luz y aprovecharla. Aprovechar esa luz natural de una forma muy eficiente. Controlar además el tema de la ganancia o pérdida de calor, tan importante con el tema de la sostenibilidad. Crear espacios mucho más confortables y mucho más sostenibles. También nos va a ayudar a planificar la ubicación de las ventanas, de los huecos en las fachadas. No deben ser simplemente por diseño, sino también tener en cuenta esta orientación. Nos va a ayudar a crear patios, aleros, cualquier elemento de sombra, aunque sean louvers. Y de esta forma vamos a maximizar esa iluminación natural, a aprovecharla de la mejor forma posible y a minimizar esa ganancia térmica que no deseamos. Antes era mucho más complicado hacerlo. Cuando yo terminé de estudiar, por ejemplo, había no sé cuántas fórmulas y bueno, era más pesado ese trabajo, pero ahora hay incluso páginas como esta que podéis ver aquí abajo que simplemente ubicas el proyecto, introduces las coordenadas, te dice exactamente dónde está,
te arroja las sombras y es extremadamente fácil. Para quienes uséis SketchUp, Revit y demás, también es un simple plugin que ya no es necesario hacer gran cosa. O sea, ahora ya cometer errores de ese tipo, con ubicación de huecos en fachada, orientación, protección solar y demás, cometer errores ya es un delito, ¿no? Casi, casi, porque se pueden hacer las cosas bien. Tenemos la tecnología a nuestro alcance que nos lo facilita. Así que, muy necesario hacer ese tipo de estudios. ¿Qué pasa con la luz artificial? Bueno, somos la única especie en la faz de la Tierra que vive todo el tiempo de día y de noche, utilizando fuentes de luz artificial. Esto evidentemente afecta a nuestro organismo. ¿Qué pasa cuando hay falta de luz artificial? De nuevo, fatiga visual, visión alterada, nos duelen los párpados, se inflaman, molestias oculares, dolor de cabeza, falta de concentración, baja productividad, desánimo. ¿Y qué pasa cuando hay exceso de luz artificial? Imaginaos muchas lámparas encendidas al mismo tiempo. Hay deslumbramiento, empezamos a parpadear en exceso para hidratar el ojo, se dilata la retina, irritabilidad, enfermedades cardiovasculares, obesidad, diabetes. Claro, uno lee esas enfermedades y dice, ¿cómo puede ser? Pues sí, se sabe que ahora ya tienen relación con el exceso de luz artificial. Mirad qué imágenes. Deberíamos estar viendo esto, qué maravilla, la naturaleza, lo que el cerebro reconoce y entiende como espacio natural y sin embargo, pues estamos dentro de edificios viendo nada, unas cuantas estrellas, unos cuantos satélites, la luna de vez en cuando, pero más nada, ¿no? Esta imagen también es muy gráfica. Hay toda una escala para medir el nivel de contaminación lumínica y de nuevo deberíamos estar viendo la Vía Láctea y lo que vemos es una mancha de luz, ¿no? En general, contaminación lumínica. También hay una página muy interesante que nos permite ver ese nivel de contaminación lumínica de muchas ciudades en todo el mundo. Mirad Madrid, Zaragoza está aquí, mi ciudad que también tiene bastante contaminación, pero Madrid, Lisboa, Valencia, son ciudades con una alta contaminación lumínica. Podéis utilizarla si tenéis curiosidad de ver vuestra ciudad o cualquiera que os apetezca, porque es interesante. Ya digo, la tecnología a nuestro alcance. Bien, ahora ya podemos rellenar, lo hemos hablado de forma muy global, pero no tenemos tiempo para más, ya podemos rellenar esos huecos. Ya tenemos los efectos físicos en la piel y en los ojos, como melanoma, eritema, quemaduras, fotosensibilidad y demás. Los efectos fisiológicos, cambios en la producción y secreción de hormonas, descontrol de la frecuencia cardíaca, mal funcionamiento del sistema endocrino. Y también hay procesos psicológicos, que son los procesos mentales, que tienen que ver con la depresión invernal o estacional, los desórdenes emocionales, falta de concentración, incluso las tendencias suicidas, que hablábamos de algunos países con esos 6 meses de oscuridad, con mucha calidad de vida y sin embargo un nivel de suicidios tremendamente alto. También tenemos efectos positivos de la luz. Un uso consciente de luz natural y artificial nos ayuda muchísimo, nos mejora la salud significativamente. La ciencia lo que confirma es que la luz no solo nos proporciona confort visual, que debería, la luz natural y artificial, sino que además es un potentísimo antidepresivo natural. Aumenta la capacidad de concentración en el trabajo. Muy importante, mejorar la salud de los pacientes en hospitales, el rendimiento de los estudiantes en las escuelas. Podemos usarla también para incrementar las ventas en espacios comerciales, entre otras muchísimas cosas. ¿Cómo ha evolucionado la luz en los últimos años? Ha sido una evolución tremenda, un salto enorme. Hace años, yo por ejemplo cuando estudiaba solamente hablábamos de iluminación funcional, que es la luz para ver. ¿Qué es esta luz funcional? La que proporciona una iluminación que permita percibir volúmenes, que permita orientarse dentro de un espacio sin golpearse, ver la salida, la entrada. Permite hacer cualquier actividad también, a rasgos generales, de una forma muy cómoda y muy segura. Y yo normalmente lo clasifico en iluminación general, puntual, focal, decorativa y de seguridad. Son diferentes layers, capas de luz que hay que combinar entre sí para lograr una iluminación homogénea, ¿verdad? Que sirva para diferentes cosas dentro de un mismo ambiente. Después tenemos la iluminación emocional, que es una luz para sentir. ¿Qué es esto? Desde que apareció el RGB, es una luz que va cambiando de color para provocar sensaciones y emociones, usando, como digo, el RGB. Y esto aporta mucho dinamismo y mucha flexibilidad a un espacio. Es muy buena para tomar un traguito, para ver una película, porque además va cambiando incluso la luz con la película o con la música, pues un momento romántico, estar ahí con amigos, en fin, es muy válida, muy útil en ese tipo de situaciones. Pero hay personas que la usan para leer, que la usan para cocinar,
para hacer actividades que requieren forzar mucho la vista, y ahí vienen los problemas, porque ya podemos empezar a sufrir lo que decíamos antes, fatiga visual, irritación, lagrimeo, y ya degenerar en enfermedades de la visión, enfermedades incluso graves. O sea que es una luz solamente para momentos puntuales y no nos permite hacer actividades en las que haya que fijar mucho la vista. Eso sería un problema. Y luego tenemos la iluminación biodinámica, que es realmente la revolución, que es luz para sanar. ¿Qué es esto de la luz biodinámica? La finalidad de esta luz es reproducir las diferentes temperaturas de color que hay a lo largo del día con mucha calidad, con mucho confort visual, y nos ayuda a sincronizar nuestro reloj biológico con el ciclo circadiano, a sincronizar nuestro organismo con la naturaleza. Y esto ayuda a activar nuestros sistemas neurofisiológicos. Ahí vemos de nuevo la misma imagen con las diferentes temperaturas de color a lo largo del día, que podemos reproducir también en los interiores. ¿Cómo vamos a hacer esto? A ver, muy fácil. Antes teníamos, como digo, la bombilla incandescente en todas nuestras casas, en comercios, en absolutamente todos los sitios, ¿no? Incluso hay casas que todavía tienen bombillas incandescentes. Apareció la halógena, fluorescente, fluocompacta, hay otras también, pero a nivel doméstico más o menos esto es lo que hemos utilizado. Y finalmente la bombilla LED, ¿verdad? Bien, el LED es lo que nos ha permitido cambiar diferentes temperaturas de color e incluso cambiar la intensidad. Ya deberíamos estar dejando de utilizar el resto de bombillas anteriores o el resto de fuentes de luz, para hablar de forma más apropiada, porque incluso ya en la Unión Europea no se pueden fabricar halógenas fluorescentes y fluocompactas. Ya deben desaparecer del mercado. Sí que es verdad que quedan en stock en algunos comercios y todavía están a la venta, pero ya no se pueden fabricar, porque tienen contaminantes, porque consumen mucha energía eléctrica y porque no son sostenibles. Y lo que debemos usar es el LED. No es tal vez lo mejor, pero sí debemos utilizar solamente este tipo de fuente de luz. ¿De dónde viene eso de biodinámico? Bien, viene porque hay dos tipos de LED. El LED estático, que no se puede regular, y el LED dinámico, que sí permite regular la intensidad y la temperatura de color. Cuando vayamos a una tienda a comprar una bombilla LED, nos debemos fijar en esto. En este caso, tenemos una bombilla que nos dice pues, el casquillo, los lúmenes, el ángulo de apertura. No vamos a entrar en eso, lamentablemente, pero nos da una serie de datos que hay que saber leer, pero nos tenemos que fijar también aquí, en esta parte de aquí, donde pone la temperatura de color. Aquí es una temperatura fija, que no se puede regular. Es 4000 K. Es un blanco neutro, ni muy cálido ni muy frío, 4000. Pero si miramos esta bombilla de aquí, LED también, es la misma tecnología. Aquí ya aparece una manita con un celular y un dispositivo y demás, y ya vemos que es iluminación inteligente. Ya vemos que se puede regular en intensidad y en temperatura de color. Tiene aquí el símbolo de RGB, que cambia de color, rojo, verde, azul, amarillo y demás. Tenemos también los lúmenes, cambia de intensidad, sí, podemos regular el brillo de esa bombilla, cuánta luz emite. Y aquí abajo también nos dice que cambia la temperatura de color. Es decir, con esa misma bombilla podemos pasar de 2700K a 4000, a 5000, a 6500 y hacer que brille un 10% o un 100%. Y en este caso lo podemos hacer con un dispositivo electrónico, con un iPad, con un celular, con lo que sea, a través de Alexa o cualquier otro tipo de aplicación. Y eso es lo que se denomina iluminación inteligente. Y eso solo se ha podido hacer después de que el LED cambiase de estático a dinámico. Por eso viene la palabra iluminación biodinámica o circadiana o cronobiológica. Mirad, ¿para qué sirve usar diferentes temperaturas de color y cómo nos influye a los seres humanos? La temperatura de color es la calidez o la frialdad de la fuente luminosa, o sea, cómo el ojo percibe esa luz que emite esa fuente de luz. Se expresa en Kelvin. Bien, tenemos desde el blanco muy cálido, cálido, neutro, frío y muy frío. Vamos a repasar de forma muy rápida para que usamos cada cosa. La temperatura de color entre 1000 y 3000 K es una luz muy ámbar, es como la luz del sol del amanecer o del atardecer, y lo que genera en nuestro cerebro es ganas de conversar, relajarnos, nos manda a descansar, nos da sueño. Es apropiada para una sala, un dormitorio, un comedor, terrazas y jardines, porque tienen ambientes muy románticos, restaurantes también, cafeterías, ambientes románticos en general. Ahí vemos unos cuantos ejemplos. Pasamos a la temperatura de color entre 3000 y 4000. Sigue siendo cálida, es una luz anaranjada, pero no tan ámbar como la temperatura anterior. Incita a la conversación también y a la relajación. De nuevo la vamos a encontrar en salas, en dormitorios, en comedores, en terrazas, en jardines, hoteles, tiendas hogareñas también. Fijaos en IKEA.
y que ya tiene el establecimiento tiene los montajes de lo que es un apartamentico de 30, 40, 50 metros cuadrados con iluminación cálida, bastante cálida, para que uno se sienta como en el espacio, como que está en su casa, pero cuando te muestran el producto después en la zona de exposición y ya de venta, la iluminación es mucho más neutra para percibir bien el color de los objetos y a modo de exposición. Y que ya lo hace magistralmente, siempre lo pongo de ejemplo. Tenemos la temperatura de color entre 4000 y 5000 K. Es una luz neutra, sin tonalidad aparente, como el sol de la mañana, más o menos. ¿Qué hace esta luz? Ya no nos manda a descansar y a relajarnos. Esta luz levanta el ánimo, mejora la productividad y también realza los colores. La vamos a encontrar siempre en baños y en cocinas, en nuestra vivienda, en tiendas, todo tipo de espacios comerciales, auditorios, aparcamientos, museos, oficinas, escuelas, centros de enseñanza en general, gimnasios, áreas de lectura y de concentración intensa. Pasamos después a 5000, 7000, es un poquito ya más azulada, como la luz del mediodía. Mejora el rendimiento, mejora la concentración, pero no la soportamos por largos periodos de tiempo. Nos cansa, nos fatiga. Es apropiada para lugares que requieren mucha productividad y mucha atención. En una fábrica, en un taller, en una cocina industrial, lugares donde podemos tener un accidente, no podemos quedarnos dormidos. Si en una fábrica ponemos bombillas de 2700K, probablemente personas como yo, cronotipo matutino, les va a entrar el sueño y van a tener un accidente. Entonces, este tipo de luz mejora el rendimiento y mejora la concentración. Y una temperatura de color que jamás he usado en viviendas de entre 7000 y 10.000 K, es una luz blanca con tonos ya azulados, perceptibles, que aumenta muchísimo la concentración y el estado de alerta. ¿Dónde la vamos a utilizar? Usos industriales, usos clínicos, tecnológicos y deportivos. La lámpara que hay en un quirófano o en una consulta de un odontólogo o odontóloga tiene este tipo de iluminación y además es muy intensa, precisamente para mantener esa concentración y ese estado de alerta. En una vivienda jamás la vamos a utilizar o no deberíamos realmente. Uy, perdón. Aquí tenemos un resumen de las actividades que se deben realizar a lo largo del día en función de la temperatura de color de la luz del sol, que podemos reproducir en los interiores gracias al LED dinámico, que cambia de temperatura de color y cambia de intensidad. Por la mañana estamos relajados y preparándonos para las tareas diarias, para el trabajo y cualquier otra tarea. Tenemos una temperatura de 2100, 2700, 3500 aproximadamente, mientras nos vamos desperezando, desayunando y ya digo, activándonos. Cuando la temperatura de color sube un poquito más, entre 4000 y 5000, esa luz del sol lo que hace es levantarnos el ánimo, mejorar la productividad y además realzar el color de los objetos, porque no quedan teñidos de esa tonalidad amarillenta, ¿verdad? Es una hora apropiada para ejercitarse, para ir al gimnasio o hacer cualquier actividad física, para trabajar con concentración. Al mediodía, 5000, 5500, 6000, 6500 K más o menos, es una luz que mejora mucho el rendimiento, que favorece nuestro estado de concentración y de alerta. Y después lo que tenemos que hacer es ir bajando ya ese estado, porque no podemos permanecer en él mucho tiempo. Cuando ya esa tonalidad empieza a bajar porque va a iniciar el atardecer, seguimos siendo productivos, pero el cuerpo ya nos va pidiendo que bajemos un poquito las reducciones. Y ya al final del día podemos quedar con amigos, podemos ir a cenar por ahí, podemos, en fin, mantener una actividad pues, de conversación, de relajación y muy poco activa, porque necesitamos que el cerebro entienda que ya es hora de secretar melatonina y nos mande a dormir a la hora que nos corresponde. ¿Vale? Espero que haya quedado claro el tema de la temperatura de color, que lo que sucede fuera en la naturaleza lo podemos reproducir en el interior y debe ser para nuestro propio beneficio y para nuestra salud. Ahora se habla mucho del tema de luz azul. Mucha gente dice, ay, pero el LED tiene mucha luz azul, eso es malo. Bueno, sí y no. Vamos a aclarar qué es esto de la luz azul, que no es exactamente que sea de color azulado. Tiene que ver con el espectro, que es lo que veíamos antes, que he dicho que explicaría un poquito mejor. Hay una parte de espectro de luz, del espectro de la luz del sol, que es muy completo, que es perceptible al ojo humano. Es la suma de diversas longitudes de onda, diversos colores de luz, que dan como resultado el color blanco. ¿Okay? Pero por encima hay una cantidad de ondas que no vemos, espectro que no vemos, el espectro visible e invisible, y es necesario entender qué es esto. A ver, lo que vemos como luz blanca, como digo, lo que percibe el ojo humano, es el resultado de la suma de esas longitudes de onda, que son muchos rayos de luz de colores que cuando se suman todos, resulta una luz blanca. Perfecto.
La luz natural, la luz del sol, contiene el conjunto de frecuencias visibles, además de un grupo de frecuencias que no vemos, que el ojo humano no percibe. Hay una serie de ondas bajo el rojo, que es el infrarrojo, la palabra lo dice, y por encima del violeta, que es el ultravioleta. Son imprescindibles en procesos de secreción de hormonas que hacen que funcione correctamente nuestro organismo. Están ahí, forman parte del espectro de luz del sol, pero nuestro ojo no lo percibe. Sin embargo, son fundamentales para que nuestro organismo funcione de manera correcta. ¿Qué sucede con el uso de la luz artificial? Hemos dicho que estamos todo el día metidos en interiores usando fuentes de luz artificial, bombillas, que por regla general no son de la mejor calidad. Entonces, ¿qué pasa? La luz artificial, las bombillas, no consiguen imitar al 100% la luz natural. No tienen todo ese conjunto completo de frecuencias visibles e invisibles. Y hemos dicho que algunas de esas frecuencias invisibles son fundamentales para nuestra salud. Ni siquiera consiguen tener el espectro visible, completo y balanceado. Cuando teníamos las bombillas antiguas tradicionales incandescentes, como cuerpo incandescente, igual que el Sol, por el funcionamiento, sí que tenían un espectro un poquito más amplio que las bombillas LED que hay al día de hoy, más parecido a la luz del Sol. Pero claro, hemos ido sustituyendo esas bombillas por otras que son mucho más eficientes, que consumen menos, que duran más y demás. Entonces, después fueron apareciendo estas bombillas fluorescentes, halógenas, fluorocompactas y demás, hasta llegar al LED, que sí que es eficiente, que es amigable con el medio ambiente, pero que tiene un espectro de luz, en general, bastante deficiente. Al LED convencional, al LED que compramos en la ferretería, por poner un ejemplo, le falta mucho el espectro de luz del pico de luz rojo, y para equilibrarlo y lograr que la suma de colores sea blanco, tiene que tener entonces un pico enorme de color azul. Fijaos en estas gráficas, no es exactamente así, pero el espectro de luz del sol es bastante balanceado y bastante equilibrado. Ya digo, no es exactamente este que estamos viendo aquí, porque la luz del sol además va cambiando a lo largo del día, dependiendo de la hora que es y otros factores, ¿vale? Pero para que lo podamos comparar con un espectro de luz de bombilla fluorescente o de LED estándar, nos sirve. Aquí tendríamos el espectro bastante balanceado, pero aquí el fluorescente tiene un pico altísimo de verde y un pico altísimo de amarillo, pero el espectro de luz roja se queda muy deficiente. Y el LED estándar, lo que dice la gente de, pero que tiene luz azul, sí, efectivamente, tiene muy poquito espectro de luz roja, y para equilibrar, para conseguir que la suma de esos colores sea blanca, le meten un pico fortísimo, enorme, de luz azul. Y ahí viene el problema, con el espectro de luz azul, no con el color que emite la bombilla, con ese espectro que no lo vemos, pero que se puede medir con un aparatico. Si tienes un aparato que mida espectro de luz, se coloca debajo de una bombilla y te dice exactamente el pico de luz o el pico de rojo o de amarillo o lo que sea que tiene. Pero eso, ya digo, hay que medirlo. Y muchos fabricantes no dan esta información porque saben que el pico de luz azul es dañino y no les interesa pues que su producto no sea competitivo, ¿verdad? Y que esté dañando la salud. Hay un tipo de luz azul que es beneficiosa y hay otro que es perjudicial. La beneficiosa la voy a saltar lamentablemente porque no tenemos tiempo, pero quiero hablar sobre todo de la perjudicial porque todos la tenemos todo el día en nuestras manos. De esa luz visible de la que hablaba antes, el 25% es luz azul y hay una parte beneficiosa, que es la luz turquesa, y hay una parte dañina, que es la luz violeta. Vamos con esa parte violeta, estaría por aquí aproximadamente. Es la parte más extrema del espectro visible y la que más problemas nos causa. A corto plazo, cansancio, estrés, fatiga visual, y a largo plazo, daña la retina. Aparecen cataratas mucho más rápido, antes que lo que se supone que debería producirnos la luz del sol, ¿verdad? Además aparece también degeneración macular asociada a la edad. Es una causa principal de ceguera en todo el mundo. ¿Qué sucede con esta luz? Que altera los ritmos circadianos, porque nuestro cerebro se confunde y por la noche entiende que es luz del sol del mediodía y dejamos de secretar melatonina. Y ya hemos visto lo que pasa cuando ese balance de melatonina y cortisol está desbalanceado. ¿Dónde tenemos esta luz, este tipo de luz azul? En las pantallas de la computadora. O sea, lo que estamos viendo ahora emite luz azul perjudicial en los celulares, en las tablets. Todo esto además genera el síndrome visual informático,
que aparece en forma de ojos rojos, en forma de ojos cansados, dolores de cabeza. Seguro que todos y todas, si estamos usando mucho las pantallas, muchas horas a lo largo del día, al final del día tenemos eso, o sea, dolor de ojos, irritación, lagrimeo. Eso es lo más sencillo, nos pasa. A mí me pasa bastante, de forma bastante habitual. Por primera vez en la historia, además, estamos viendo a niños y gente muy joven con patologías oculares propias de personas de avanzada edad, por pasar precisamente tantas horas delante de una pantalla. No había pasado eso hasta ahora. Por eso yo recomiendo utilizarlo del filtro de luz nocturna en todos los dispositivos electrónicos que tengamos a nuestro alcance, sobre todo si tenemos que trabajar de noche. No deberíamos trabajar así, ¿verdad? En horario nocturno, pero bueno, puede ser, aunque lo recomendable sería apagar todo tipo de dispositivos un par de horas antes de irnos a dormir. No solo porque la luz azul perjudica, evidentemente, sino porque son una distracción, ¿no? Llegamos a pasar horas y horas viendo pendejadas, como digo yo, en TikTok, en Instagram, en lo que sea, o contestando correos electrónicos, que es mucho peor, cosas de trabajo. Claro, es normal que el cerebro, que está a 1000 por hora, pues no pueda desconectar, bajar revoluciones y simplemente apagar la luz y meternos en la cama y dormir. Por eso nos encontramos con tantos problemas de insomnio hoy en día, ¿no? Y es que no sabemos realmente desconectar. O sea que recomiendo ese filtro de luz nocturna en todos los dispositivos, que además se pone de manera automática. No hay que hacer nada. Hay fabricantes que se están preocupando mucho ya por la calidad de luz que emiten sus bombillas, que son conscientes además de todo lo que hemos hablado, del ciclo circadiano, del cronómetro corporal, de los procesos biológicos, del espectro de luz, de todo eso. Y están invirtiendo muchísimo en investigación y muchísimo en diseño de producto. Y lo que logran son unas bombillas muy eficientes energéticamente, con una larga vida útil, o sea, los mismos beneficios que un LED convencional, pero que además tienen ese espectro de luz que yo mencionaba antes, bastante balanceado. Son libres de picos de luz azul, amigables con el ritmo circadiano, y además tienen algo de lo que no he hablado, pero que es importante también saber, que es flicker free, que quiere decir que esa bombilla no emite parpadeos. Eso es importantísimo, lo vamos a ver ahora. Aquí tenéis otra marca de lámparas biocompatibles, villas biocompatibles, y en este caso vemos una imagen de una lámpara de luz roja. Habréis visto últimamente muchas personas utilizando este tipo de lámparas, ¿no? Rojas en la noche. Algunas personas entienden bien cuál es la finalidad y compran el producto que es, ¿no? Adecuado, y otras pues simplemente se apuntan a la moda o no tienen información y compran una bombilla normal y corriente con cristal rojo, o una bombilla regulable RGB que solo emite luz roja, pero no se preocupan por el espectro de luz. Eso no es una bombilla biocompatible, solo emite luz de color rojo. Entonces, para que realmente sirva para regular nuestro organismo, para respetar el ciclo del día y la noche, debemos prestar atención a ese espectro de luz. El fabricante nos debe ofrecer esa información del producto, o nosotros, una vez que compramos el producto, medirlo con el aparato correspondiente, que no tenga pico de luz azul, sino todo lo contrario, de noche pico de luz rojo, que es el que manda al cerebro la señal de secreta melatonina, hay que bajar revoluciones y hay que ir a descansar, ¿no? Y además son bombillas, como digo, que no tienen flicker, es el parpadeo tan incómodo. No solo es incómodo a la vista, ahora ya se sabe que causa dolores de cabeza y migrañas, causa mareos, causa vómitos. Hay personas que incluso se desmayan y puede producir incluso ataques epilépticos en personas con fotosensibilidad y con otras patologías. O sea que cuidado con esas fuentes de luz LED que se estropean y se dejan ahí por los siglos de los siglos hasta que alguien la repone, que están constantemente parpadeando. Eso es un problema. También aquellas que parpadean pero no lo vemos. No sé si alguna vez con el celular, con el móvil, habéis querido grabar algo que tenéis en la pantalla de la laptop, de la computadora, y veis después, cuando veis el video, veis que parpadea constantemente. Bueno, pues eso es flicker. Nuestros ojos no alcanzan a verlo, pero está sucediendo. Realmente esa fuente de luz tiene flicker, tiene parpadeo, y eso es tremendamente perjudicial. Como ya ahora hay tantos estudios que hablan de eso, bueno, pues hay ciertas empresas, como os decía, muy responsables, que están ya fabricando, están investigando mucho, están fabricando bombillas que solucionan todo este tipo de cosas. Y para terminar, vamos a ver qué hacemos con la aplicación de la iluminación biodinámica o circadiana o cronobiológica.
En el mercado tenemos 3 tipos de producto, desde el más sencillo y económico al más complejo, que tampoco, pero bueno, al más complejo y un poquito más caro todavía en términos de presupuesto, ¿verdad? Tenemos el blanco dinámico, que es extremadamente sencillo. Es un sistema de iluminación que, utilizando un dimmer, un regulador o dimer, podemos ajustar la temperatura, la intensidad y la temperatura de color de la fuente de luz para adaptarse a diferentes tareas o a diferentes estados de ánimo o a lo que sea que nos apetezca en ese momento. Ya puede ser un dimmer de ruleta, de clic o estos que son muy antiguos, que generalmente los teníamos en las mesitas de noche, ¿no? Al lado de la cama. Bien, muy sencillo. Después tenemos la iluminación inteligente, que es lo que mencionaba antes, que se puede personalizar y que se puede controlar pues con un celular, con una tablet o con Alexa o cualquier otro sistema. Además, bueno, se controla de forma remota, de forma automática, con sensores, con temporizadores, con la voz, con cualquier dispositivo inteligente y permite encender y apagar incluso las luces desde cualquier parte del mundo. Yo lo tengo, este sistema, y desde España prendo las luces de aquí y al revés. O sea, es muy eficiente, muy funcional. Y luego ya tenemos la iluminación centrada en el ser humano. Es un sistema de iluminación que ya tiene en cuenta la salud, tiene en cuenta los efectos físicos, fisiológicos y psicológicos de la luz en los seres humanos y sirve para crear entornos de iluminación que respalden esa salud y ese bienestar y regulan los ritmos circadianos naturales del cuerpo. Esto es vital, es importantísimo. Ya sé que he dicho mucho estas 2 palabras, pero es que para mí se nota que esto es lo que me apasiona. Imaginaos estar dentro de una oficina que no tiene ventanas, pero que podamos cambiar esa temperatura de color y esa intensidad ajustándonos a lo que está pasando fuera en la naturaleza. A pesar de que estemos en un ambiente cerrado, el cerebro va distinguiendo cómo va pasando el día en un interior, que esa es la verdadera revolución. En viviendas, ¿para qué sirve la iluminación circadiana? Como pasamos todo el día encerrados en edificios con una iluminación que suele ser deficiente, cuando llegamos a casa lo que podemos hacer es utilizar este tipo de iluminación para contrarrestar estos efectos negativos de la iluminación incorrecta que nos encontramos fuera de ella. En hospitales está comprobado que favorece la recuperación de los pacientes críticos, reduce también los delirios de aquellos pacientes que tienen larga estancia y que lamentablemente pierden la noción del tiempo y no saben qué está pasando en el exterior, qué día es, absolutamente nada. Y ayuda también al personal sanitario, a los familiares y a los cuidadores. Este es el caso del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, la sala donde hacen las resonancias magnéticas, que está situada en el sótano del hospital, y sin embargo le colocaron unos paneles LED, esos son paneles, no son lucernarios, unos paneles que van cambiando esa intensidad y esa temperatura de color, acompasados con la naturaleza, con lo que está sucediendo realmente en el exterior, e incluso tienen nubes que se van moviendo. Las personas que tienen claustrofobia y no quieren entrar a hacerse la prueba entran mucho más a gusto. Y las personas que trabajan allá, el personal sanitario también dice que es más agradable hacer su trabajo, porque en lugar de parecer que están en el sótano, que es donde están, parece que están en la cubierta del edificio, ¿no? Y es, como digo, es más amable, es una luz más amable. En hoteles tiene muchísimas ventajas, como que ayudar a combatir el jet lag de muchísimos viajeros y otras molestias que tienen que ver con el sueño. Ayudan, por tanto, a dormir mejor, aumenta la energía, aumenta el rendimiento, mejora el estado de ánimo, uno se siente más animado, más positiva la experiencia de usuario, de huésped, porque puedes personalizar la iluminación, así que deberían tenerlo en cuenta en hotelería. Después también en oficinas lo que hace es mejorar la atención de los trabajadores y trabajadoras, mejorar la eficiencia y la productividad, y esto también se traduce en beneficios económicos para la empresa, porque se reduce el tiempo de inactividad que se origina por la falta de motivación y de concentración y de enfoque que deriva en enfermedades en los empleados y por tanto se ausentan de su puesto de trabajo. En aulas, en centros educativos, mejora la concentración también, mejora la memorización, las calificaciones de los alumnos. Y finalmente, vemos aquí unos ejemplos de, en este caso, Light Cognitive, que es una marca, es una empresa que está haciendo este tipo de cosas con telas tensadas y con paneles LED de gran formato, que lo que hacen es imitar un lucernario o un tragaluz o una claraboya o una ventana, reproduciendo esas temperaturas de color de la luz del sol y variando también la intensidad. Vemos
el efecto en una tienda, en un comercio que parece que tiene realmente un lucernario. Aquí en esta zona de la piscina, esto pareciera de verdad una ventana, cuando en ese espacio no la hay. También como un lucernario en la parte superior, en el techo, en la zona de la piscina, en fin. Ya la tecnología nos permite hacer este tipo de cosas. No solo es una solución estéticamente muy agradable, muy correcta, sino que además la calidad y la cantidad de luz que emite sabemos que nos beneficia, ¿no? Que ayuda a que tengamos mejor salud. Hay otra marca también, Coelux, que tiene unos paneles LED que de igual modo parecen también lucernarios, que imitan perfectamente la luz del sol, cómo va pasando a lo largo del día. Es decir, se va moviendo inclusive con el ángulo, la inclinación de la ubicación geográfica del proyecto. Se personaliza totalmente. En este caso de una zona de neonatos aquí en un hospital, la diferencia es brutal de no tener ninguna entrada de luz natural más que ahí al fondo en las ventanas, a de repente instalar esos paneles LED que de verdad hacen creer al cerebro que es luz natural y no lo es. Y tenemos otra empresa también que hace prácticamente lo mismo, que es la que tiene los paneles instalados en el Valdebrón, que los utiliza en otros hospitales, en las estaciones de metro también, donde hay tiendas, hay restaurantes en el interior. Es muy útil este tipo de soluciones para ambientes en los que no hay posibilidad de abrir huecos ni en la cubierta ni en la fachada. El cerebro al final no distingue entre realidad y ficción y ve eso y cree que es un lucernario y nos va a afectar de manera muy positiva. ¿Dónde no tenemos que cambiar esa temperatura de color? En industria, por ejemplo, porque ya decíamos que es un lugar donde hay que mantener la concentración y el estado de alerta, ¿no? Porque podemos tener accidentes. Entonces ahí no podemos variar esa intensidad ni esa temperatura de color jamás, nunca. En transporte tampoco. De hecho, la iluminación está apagada para detectar precisamente los avisos de colores que puedan surgir en el panel, ¿no? Ya sea un tren, un autobús o incluso en un avión, en aviación, lo que son las salas de controladores aéreos, exactamente igual, y el interior de la cabina de los pilotos. Pero sí se está utilizando en el interior del avión para los pasajeros, sobre todo en esos trayectos como los que yo hago habitualmente de Santo Domingo-Madrid, porque sales a una hora de un lugar y llegas a otra hora totalmente contraria al otro, y entonces ayuda al cuerpo, digamos, a que se vaya preparando al escenario que se va a encontrar en el lugar de destino. Va fenomenal. En la mayoría de los aviones ya lo tienen y yo, de hecho, ya no sufro jet lag nunca más. Esto de lo que hemos hablado hoy, me he extendido un poquito más de lo que yo creía, esto solamente es el principio. Realmente no debemos olvidar jamás que la iluminación define la atmósfera, es capaz de resaltar la arquitectura, es capaz de realzar también aspectos atractivos de cualquier proyecto, mejorar su apariencia y crear ambientes agradables y acogedores, pero también optimiza la funcionalidad, que podamos hacer cualquier tarea de forma eficiente y de forma segura, sobre todo segura, en cualquier ámbito, en cualquier tipo de proyecto. Proporciona o debería proporcionar confort visual, reduciendo el deslumbramiento, reduciendo esa fatiga visual que mencionaba antes, la tensión ocular. Esto hace que nos sentamos mucho mejor, que tengamos mucho más bienestar y mucha más comodidad. Crea además experiencias únicas y memorables, experiencias que influyen en las emociones, y debe cumplir con requisitos legales y con normativas de seguridad, de accesibilidad y de eficiencia energética. Que cada país tiene las suyas y luego a nivel internacional también las hay y es necesario cumplirlas. Y la conclusión, finalmente, que lástima que acabamos ya, es que la eliminación de nuestro entorno afecta de forma directa e inmediata, sin que podamos evitarlo, a la salud física, mental y emocional. Y es nuestra responsabilidad utilizarla de la forma adecuada. Luz para ver, luz para sentir y también ahora luz para sonar. Y hasta aquí llegamos. Muchas gracias. Espero que se haya entendido bien. Wow, 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 wow. Gracias, Noemi. En realidad, esta charla 100 fue magnífica. No podríamos tener una charla 100 mejor que esta. Buenísima. Hemos tenido muy buenas charlas, pero esta ha sido realmente muy innovadora y eso es importante porque esos temas, como lo decías vos al principio, en la universidad cuando estudiamos arquitectura no nos enseñan esos temas, no nos capacitan para esto, eh, el cual es necesario. Hoy en día ya sí es muy necesario porque yo creo que ya debe ser parte integral de todo el estudio que tenemos como arquitectos. Bueno, pues yo
súper agradecido. Voy a ver si hay algún tema aquí con algún chat. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, tenemos algunos minutitos, ¿verdad? Claro. Para poder contestar o si alguien quiere dar alguna opinión, me encantaría. O si tiene alguna duda, por favor, me encantaría que le hiciera. Aprovechemos que está esta experta acá y podamos sacarle provecho a eso. No sé si alguien tiene alguna consulta. Yo con mucho gusto puedo acceder. Me dice Eso que son, Vanessa que sí, si da dime. cursos. Sí, sí, imparto formación presencial aquí en Santo Domingo, en Ciudad de México también voy próximamente. Tengo pensado ir a final de año a Costa Rica también. Es algo que tenía planeado para febrero, pero que lamentablemente se retrasó. Y sí, me voy moviendo bastante. Y para quien no está justamente en la ciudad a la que voy, también los imparto de manera virtual. Siempre son más entretenidos presenciales, ¿no? Porque la dinámica que se forma eh, es muy chula, hacemos piña, hacemos grupo, surgen amistades, surgen colaboraciones profesionales. Pero bueno, lo que tiene ahora la tecnología, Internet, es que nos permite pues eso, tomar formaciones desde cualquier parte del mundo. Hay que aprovecharlo también. Sí. En mi Instagram voy colgando todo. No soy tan de páginas web, no soy de Facebook. Generalmente uso Instagram y ahí voy colgando todas las informaciones de los próximos cursos. Así que me sigan en Sense Neuroarquitectura y lo podrán ver, cuáles son las Ah, próximas ediciones. ok, perfecto. Tal vez nos puedas enviar información, Noemi, a nosotros, a proyectar y nosotros Sí, podemos difundirla cuando estés dando los cursos o esa información con mucho gusto. Vean, me pregunta excelente. por acá, vamos a ver qué dicha que están preguntando. Vamos a ver un momentito. Ok, vamos a ver. Dice Alejandro Ortiz Cabezas, ¿qué sabes del efecto de la radiación electromagnética y los efectos en el sueño con esas bombillas inalámbricas que cambian de color como para tenerla en una habitación? Bueno, yo os voy a remitir a mi gran amiga y excelente profesional, Suriñe Bilbao, de Quid Domus, porque ella es experta en este asunto y ella es la que me está introduciendo a mí en todo el tema de campos electromagnéticos. Ahora sé que es muy, muy, muy perjudicial y yo ando desconectando absolutamente todo, eh, porque sé el efecto que tienen sobre nuestro organismo. No todo el mundo es tan sensible a los campos electromagnéticos, pero cada vez está habiendo más personas que sí reaccionan. Yo no lo soy tanto, pero ella y su marido sí, y ella hace mediciones en concreto, este tipo de cosas. Y efectivamente tenemos ahí un debate, un amor-odio, porque yo recomiendo la iluminación totalmente personalizable y programable, ya sea Lutron, ya sea a través del Wi-Fi, todo conectado por Bluetooth, y no es realmente lo más recomendable. Yo sé que no lo es. Estoy recomendando algo que puede causar daños para la salud, pero a día de hoy, bueno, pues la tecnología, la comodidad, nos hace que todo el mundo en nuestras casas tengamos eso. Yo soy la primera que lo tiene, porque le veo muchos beneficios. Ahora es cuando me estoy dando cuenta de lo perjudicial que puede ser, de cómo me puede afectar a la salud. Entonces, cada uno tiene que elegir un poco sus tóxicos, como ya dice, tóxicos ambientales, tóxicos de los materiales y también todo este tema de campos electromagnéticos. Entonces, como yo no me considero para nada una experta, yo estoy iniciándome gracias a ella. Os voy a pasar su contacto para que podáis seguirla y podáis hacerle todo tipo de preguntas, incluso que os pueda hacer alguna medición y veréis que es un tema extensísimo. Yo cuanto más sé, más miedo me da, porque yo no sabía estas cosas y de verdad influyen demasiado. O sea, las enfermedades que genera son tremendas y es necesario que sepamos sobre eso. Luego tomar las decisiones que queramos, ¿no? Pero por lo menos que sepamos en qué consiste. Así que os voy Gracias. a remitir a ella. Hay una pregunta de doña Karen Vargas o señorita Karen Vargas. ¿Nos podrías recomendar algún libro donde podamos profundizar este tema? Sí, os voy a recomendar más que un libro, porque los estudios de neurociencia aplicada a la iluminación, neuroiluminación, son relativamente recientes. Os puedo mandar algunos estudios científicos, los últimos que yo he conseguido y que evidentemente tengo que leer y estudiar y profundizar. Y os voy a contactar también con un grupo del que formo parte que se llama Neuroiluminación,
Está formado por un montón de profesionales del ámbito, por científicos que lo que hacen es estudiar y divulgar todo este campo de neurociencia aplicada a la iluminación. Más que un libro, creo que es más interesante de formar parte de ese grupo porque está en constante evolución y porque está investigando también a día de hoy, está logrando grandes cosas, ya veréis. No quiero adelantar mucho, no quiero hacer spoiler. Os pasaré también la dirección. Voy a tomar nota de todas formas, neuroliberación y su línea. Sí, ahí nos pueden enviar esa información y nosotros la Sí, difundimos. Yo tengo una consulta. ¿Qué pasa sí, con el tema que estabas hablando del tema de los televisores y las computadoras y los laptops? Hijo, pucha, claro, cuando la gente utiliza mucho el televisor en el cuarto y duerme con el televisor encendido y todo terrible. eso, ¿qué sucede? Terrible. Primero, no hay que dormir con la tele puesta, porque la tele tiene luz, tiene movimiento y tiene sonido. Lo que necesitamos es irnos a dormir con la luz completamente apagada, porque hasta la luz del pilotito del aire acondicionado nos puede molestar. Y evidentemente la televisión no es para nada recomendable. Nos va a dar insomnio, nos va a impedir que durmamos con profundidad y además lo que emite la televisión es luz azul. La luz azul perjudicial, la que le dice al cerebro que todavía es de día y que no secrete melatonina y que no es hora de dormir y de bajar las revoluciones. Lo que yo no sabía y que sé ahora gracias a Suriñe es que hasta en la piel tenemos fotorreceptores, hasta nuestra piel sabe si en la habitación tenemos algún tipo de luz prendida. Hablo de lo del pilotito del aire acondicionado, el pilotito rojo de la televisión. Lo percibimos a través de la piel. Yo pensaba que solamente podíamos ver con los ojos, pues no. Los estudios nos dicen que no, que la piel, que es el órgano más extenso que tenemos, también puede percibir eso. Entonces, ausencia total de luz, total, absoluta, de ruido, de movimiento, de sonido, y esa es la única manera en la que vamos a poder conciliar el sueño y dormir de verdad profundamente. Yo incluso utilizo tapones para no oír absolutamente nada. Y se nota cuando uno empieza a cambiar los hábitos y deja a un lado la televisión y apaga todo unas 2 horas antes de dormir, de verdad que se nota descansado, aunque duermas menos horas, pero te levantas con esa sensación de claridad mental y de descanso efectivo. Así que no, eso de ver la tele, incluso tener televisión en la habitación, no deberíamos, también por el tema de los campos electromagnéticos, o si tenemos apagarla, desenchufarla, porque solamente el hecho de que esté enchufado, aunque no esté la tele prendida, encendida, ya hace que haya un campo, una electricidad sucia en el ambiente y eso nos puede afectar. Pero Suri Ok, os lo puede explicar mejor. muchas gracias. Vea, yo me quedaría aquí toda la noche escuchándote, Yo ¿verdad? también, Pero tenemos que terminar por un tema de horario, de ¿verdad? hora. Pero Sí, sí, vamos a contestar la última pregunta que es sí. de la arquitecta Pamela Concepción. ¿Qué opinas Okay. sobre los apliqués, ya que pienso que nos ofrecen luz indirecta, no nos afecta tanto o depende del espacio? Los apliques de luz Ajá. indirecta, un aplique de pared. Bueno, es que aplique, dependiendo del país, significa cosas diferentes. Puede ser Sí, un debe ser spot, un debe foco. ser la luz indirecta. Ok, No da sé si igual la que sea arquitecta, directa. no sé si la arquitecta puede abrir el micrófono y nos puede explicar un poquito. Ah, tal vez, Pamela. Pamela, Tal vez no bueno, puede prender el micro. Bueno, los lo que yo apliqués entiendo aquí es es, como sí, las luces que no son directas, que son indirectas, tal sí, vez. vale, sí, puede ser un aplique de pared, incluso un aplique de techo, pero con la luz que no se emite directamente a la cara, sino que es algo retroiluminado o que ilumina pues, un baño de pared, lo que sea, perfecto. Eso es exactamente igual que cualquier bombillo tradicional, que cualquier fuente de luz, exactamente igual. Si no está bien planificado, bien calculado, puede emitir una luz de una tonalidad, de una temperatura de color eh, que nos cause problemas. No la podemos tener encendida tampoco por la noche. Hay personas que tienen terrores nocturnos y que usan una iluminación indirecta como para saber que está encendido, pero que es hora de dormir. No, eso tampoco funciona, la luz indirecta. Es más bien una luz decorativa, sí, perfecto, pero hay que planificarla bien también. No puede ser demasiado intensa, hay que calcular los lúmenes o los watts, dependiendo de para qué se utilice esa luz indirecta, si baña una pared, si ilumina un objeto decorativo o si simplemente es para una zona de paso, en fin, hay que calcularla muy bien, pero da igual que sea indirecta o directa. Las Ok, causas en los seres humanos son las mismas. ok, Noemi, nada más para terminar. En conclusión, a mí me queda la inquietud
de que la luz como tal, utilización de la luz puede cambiar rotundamente nuestra salud en Ujú, completa, nuestro estado de ánimo. Para mí eso es como muy nuevo, ese tema es muy nuevo para mí, te voy a ser sincero, pero yo cuando te escucho hablando de lo que has dicho, yo digo, wow, la verdad es que nosotros estamos acostumbrados solamente a comprar lámparas en el depósito de materiales que llevamos acá a Costa Rica, ponerlo ahí, que ilumine, luz día, luz media, luz, pero no sabemos mucho de lo que realmente significa eso para la salud del ser humano. Y lo que hoy nos has ujú, enseñado es que hoy tenemos que tener una precaución y ser responsables también y recomendarle a nuestros clientes, sobre todo los que somos arquitectos, ingenieros, recomendarles exactamente esto que estás diciendo y que realmente tomen en consideración a la hora de comprar luminarias para que su salud de su casa, no solamente el espacio arquitectónico sea efectivo, sino que también la iluminación venga a ser algo que realmente también venga a ayudarles a ellos en estancia, ¿verdad? Sobre todo en estancia del hogar. Entonces, bueno, lo voy a tomar muy en consideración y voy a aprender un poquito más de esto. No, Noemi, te agradezco muchísimo el espacio. En realidad ha sido muy rico, un espacio muy enriquecedor para todos. Esperamos verte pronto en otra charla, porque creo que hay mucho ojalá. pendiente por acá y nos veremos más adelante, claro. Sí. Voy a terminar voy a parar la grabación Ujú. para efectos y bueno, muchas gracias a todos, en realidad muy agradecidos y gracias, Noemi. Gracias, gracias a todos y a todas los que habéis estado, sobre todo los de Dominicana, que son las 10:30 de la noche. Y espero veros muy pronto y de verdad, me apunto a cualquier otra charla que queráis. Yo totalmente dispuesta, es un placer, de verdad. Bueno, gracias, muy buenas noches a todos.